Hola, para este ejercicio nos dicen, determina la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula y su dirección, medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje U positivo. Entonces, nos están diciendo que hallemos la resultante de estas dos fuerzas, la sumamos y el resultado que nos dé, damos el ángulo respecto al sentido contrario al de las manecillas del reloj. Vamos en primer lugar a dibujar esta gráfica. Bueno, tenemos estas dos fuerzas. Una va a ser la fuerza 2, la de arriba, y acá la fuerza 1. Ya tenemos el valor de esas dos fuerzas y nos están diciendo que las sumemos y pues señalemos en qué parte del plano queda la resultante. Voy a llamar este eje Y porque va hacia arriba y hacia abajo, ya sabemos, y este vamos a llamarlo eje U. También lo podemos llamar X y al final la respuesta la damos respecto al eje U, pues por lo que eso nos los está pidiendo el ejercicio. Entonces la resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Para desarrollar este ejercicio debemos sacar los componentes rectangulares de cada una de las fuerzas y sumarlos para que nos dé los componentes rectangulares de la resultante. ¿Cómo así? La resultante se divide en su componente en X, en Y, más su componente en Y, en J. Así se divide. ¿Y cómo se saca Rx? Se saca sumando el componente de la fuerza 1 en X más el componente de la fuerza 2 en X. ¿Qué son estos componentes? Vamos a señalar acá. Tenemos acá que la fuerza 1 se divide en su componente en X, que es de acá a acá, y acá su componente en Y. Esto también podemos llamarlo U igual a X para que no nos confundamos. Acá F2 en X, acá F2 en Y. Ya medimos la fuerza que actúa a lo largo de estos ejes y podemos saber, por ejemplo, cuánta fuerza actúa hacia la izquierda, cuánta fuerza va hacia la izquierda y en cuánta fuerza va hacia abajo o hacia arriba, o qué pasa si al hacer estas fuerzas respecto a esta ménsula, hacia dónde va la fuerza resultante, hacia qué dirección se está aplicando toda la fuerza. Eso es lo que hacemos en estos ejercicios. Entonces vamos a hallar las componentes de la fuerza 1. F1 en X, ¿cómo se halla? Se halla con la magnitud de su módulo, que es lo que mide este vector, que nos dice que la fuerza 1 mide 200, y su ángulo. Para saber la distancia en el eje X, vamos a usar un coseno del ángulo que tiene el vector. Sería de 45 grados. Ya tenemos esto sería libras. La fuerza 1, ahora este valor. Lo único que cambiamos es su función trigonométrica, ya no va a ser coseno, sino va a ser seno de 45 grados. Esto solo es desarrollando este triángulo. Aplicamos solo la trigonometría. Ya vamos a dar los valores. La fuerza 2, vamos a descomponerla. Fuerza 2 en X igual fuerza 2 en Y. Entonces sabemos su módulo, la fuerza 2, el módulo es 150. Con el coseno en X vamos a colocarlo positivo porque hacia el lado donde aparece el nombre del eje es el positivo. Hacia el lado contrario es el negativo. Entonces sería coseno de 60, que es la distancia, 30 más 30, acá 60, del vector, 60 grados, eso es en libras, fuerza 150, ahora con seno de 60, esto sería libras. Ya podemos hallar Rx, ahora vamos a hallar las componentes de R. Rx sabemos que es la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Entonces Rx, vamos a reemplazar estos valores. F1 en X sería 200 coseno de 45 más 150 coseno de 60. Esto sería igual a 216,421. Esto sería libras. Y ahora en su componente en Y sería la fuerza 2 que va hacia arriba en el sentido positivo en Y menos la fuerza 1 en su componente en Y que va hacia abajo. Entonces la fuerza 1 resta a la fuerza 2 en este eje. Sería 150 seno de 60 grados menos 200 seno de 45 grados. Esto sería igual a menos 11,517. Y ahora que tenemos estos dos valores,
Lo que debemos hacer es convertir esta forma rectangular en sus componentes a su forma polar del vector resultante. ¿Cómo así? Vamos a representar el valor de R, estaría más o menos por acá, ¿cierto? Menos 11 y tendría un ángulo alfa. Entonces podemos acá colocar ¿qué es R? Este módulo sería la raíz de Rx más Ry al cuadrado y alfa sería la tangente a la menos uno de su componente en Y sobre su componente en X. Entonces ya solo tenemos que reemplazar estos valores. Nos daría que el valor del módulo de R sería 216,727 libras y su ángulo, que sería alfa, sería de 3,046 grados. Listo. Ya tenemos esos dos valores y nos están pidiendo, miramos acá que medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje U positivo. Entonces, medio en el sentido contrario, entonces en el sentido contrario al de las manecillas del reloj sería hacia abajo, ¿cierto? Entonces sí sería esta alfa. Entonces el valor de R sería igual a 216,7, aproximamos, con un ángulo de 3,046 grados.